Todos ustedes, hoy nos toca el curso de geometría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Recordando lo aprendido. Vamos a recordar lo que hemos hecho estas 3 semanas, ¿ya? Entonces, para comenzar, tenemos lo siguiente. A ver aquí. ¿Qué me está diciendo en la pregunta 11? Dice, calcular el máximo número de puntos de corte entre 3 rectas paralelas y 2 rectas secantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos? Primero dibujamos las rectas paralelas. Tres rectas paralelas. Y 2 rectas secantes. ¿Cómo serán 2 rectas secantes? Así, ¿no? Cruzada. Aquí será 1. Para hallar la máxima cantidad de rectas secantes, ¿qué tiene que pasar? Una intersección, ¿no? Tiene que cruzarse para tener la mayor cantidad de puntos, ¿no? Calcula el máximo número de puntos de corte, dice, ¿no? ¿Cuántos puntos va a tener esto? Acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos puntos entonces serán? 7, ¿no es cierto? Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué me está diciendo aquí? Dice, calcular el máximo número de puntos de corte entre 2 rectas paralelas y 3 rectas secantes. Entonces dibujo primero mis 2 rectas paralelas, ¿no es cierto? 1 y 2. Y 3 rectas secantes. Para empezar voy a tener esta recta, siguiente será esta recta, ¿no es cierto? Y el siguiente que pase por los 3, ¿no? Ahí, por las 4 otras rectas, ¿no? Ahí tenemos entonces. La anterior recta tenía que cruzar con las otras 3. A ver, para que se den cuenta, ¿ya? Para que vean, ¿ver? Ya, ahí tengo 2 rectas paralelas y una secante. La siguiente, ¿qué tiene que ser? Pasar por las otras. La siguiente tendría que hacer, para tener el máximo punto, tendría que hacer contacto con las 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas rectas tengo? 1, 2, 3. Tiene que hacer contacto con las 3. ¿Y dónde hace contacto con las 3? Ahí, ¿no es cierto? Ahí hace contacto con las 3. Ahora, la siguiente recta tendría que hacer contacto con las 4, con las 2 verdes y con las 2 azules. ¿Para qué? Para tener el máximo número de puntos, ¿cierto? Entonces, a ver, acá va con 1, con 2, con 3 y con 4. Aquí más o menos sería, ¿ver? Entonces, ¿cuántos puntos va a haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 9 puntos de contacto. Entonces, cuando te dicen puntos de corte, máximo puntos de corte, si te dicen líneas paralelas, primero se dibujan las líneas paralelas, luego las secantes. Y según van aumentando las secantes, vas a tener que hacer contacto con todas ellas. Digamos, si me hubieran dicho otra recta secante más, esa otra recta secante tiene que hacer contacto con ¿cuántos? Con los 3 azules y con el 2 verdes, ¿no? ¿Dónde haría contacto con los 3? Con los 3 azules y los 2 verdes. Si pasa por acá, hace contacto con los 2 verdes, sí, ¿no? Con los 3 azules, también. Listo.
Y ahí sería otra línea, ¿ve? Hay que tratar también de que no cruce, por ejemplo aquí, ¿ve? Que no haga contacto con otro punto que ya tengo. Entonces bajo un poquito, ¿no? Aquí. El siguiente, ahí va a hacer contacto con el punto de acá, sino de acá. Entonces bajo un poquito. Sigo pasando y ahí. Ahí hace contacto con las rectas, pero no con los puntos, ¿ve? Acá se haría contacto con los puntos, ¿no? Con el punto del medio, ¿ve? Entonces no. Lo que se busca es que no hagan contacto con los puntos, solamente con las rectas. Ahí sería, ¿no es cierto? Listo. Ya se entendía entonces, ¿no? Siguiente pregunta dice, calcular el máximo número de puntos de corte entre dos circunferencias y tres rectas paralelas. Dos circunferencias. Primero, para que sean dos circunferencias, contacto sería así, ¿no? Ahí ya tienen dos puntos de contacto. ¿Se podrá hacer más con dos circunferencias? No, ¿no? Y dice tres rectas paralelas. Y tres rectas paralelas. Por lo tanto, las tres rectas paralelas, ¿cómo lo podría hacer? Mm, ya sería acá, ¿no? Normal ahí, no hay ningún problema. Cosa que no haga contacto con los... Si yo paso acá, ya no, ¿no? Ahí ya no, porque estaría haciendo contacto con el punto de acá. Lo que yo busco es maximizar, ¿no? Tener mayor cantidad de puntos. Ahí sí, ¿ve? ¿Entiendes a lo que me refiero, no? O sea, esta recta no tiene que pasar por este punto. Porque si pasa por este punto de acá, ya no tendría máxima cantidad de puntos, ¿no? Lo que yo busco es máxima cantidad de puntos. Listo. Entonces ahí, ¿cuántos puntos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Respuesta sería 8. Listo. ¿Qué más tenemos? Pregunta 14, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Ahora vamos a trabajar con segmentos. Y eso era tema de la semana pasada, ¿no es cierto? O bueno, del sábado anterior, ¿no? Del anterior sábado. AB, ¿qué me dice cuánto es? 28, allá. Entonces, el segmento del punto A hasta el punto B, ¿cuánto es? 28. BC, 12, ¿no? PQ, P y Q, dice, son puntos medios de AC y BC. Allá. Ya primero empezamos con el P. Es punto medio de todo, ¿no? ¿Cuánto viene a ser? ¿Cuánto mide todo? 28 más 12, 40. Mitad, 20. Por lo tanto, acá será 20, de A hasta P20, y acá lo que sobra. ¿Cuál es la diferencia? Si todo esto mide 28 y esto mide 20, acá será 8, ¿no es cierto? Ya voy completando, ¿ve? Ya estoy empezando a poner mis medidas, ¿no es cierto? Y ahora el otro es de BC, ¿no? Y BC punto Q es la mitad de BC. Por lo tanto, acá ¿qué será? 6 y 6. Listo. ¿Qué me está pidiendo? Calcular PQ. ¿Cuánto sería PQ? 8 más 6, ¿no es cierto? Sería entonces 14. ¿Cierto? ¿14 qué? Unidades, ¿no?
¿En qué está trabajando? En unidades, ¿ve? Unidades, unidades. Acá también, unidades, 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 ¿ya? ¿En qué está trabajando? En unidades. Listo. Eso sería.